Hola, amigos, soy Alejandro Sánchez de Miguel, ya me conocéis, y estoy hoy con otro amigo de hace ya unos cuantos años, Fernando Ávila, que nos conocimos creo que en La Palma, en los 10 años de conmemoración del Congreso de Starlight, ¿no? Creo recordar. Sí, fue en el 2017, si recuerdo bien. Sí, exactamente, 10 años después del 2007, que fue cuando empezó Starlight, ¿no? Y bueno, pues resulta que tenemos la suerte de que él estuvo involucrado en la organización del eclipse total de sol de abril, 29 de abril, ¿fue? Fue el 8 de abril. 8 de abril de 2024. Sí, sí, y bueno, es que también antes tuvimos un eclipse anular aquí en México, precisamente unos meses antes del eclipse total, tuvimos un eclipse anular el 13 de octubre del 2023. Bueno, y eso seguro que os ayudó un poco, ¿no? A que la gente estuviese un pelín mm, preparada antes, ¿no? Igual no demasiado, porque yo creo que no es lo mismo, ¿no? El alcance de un eclipse anular no es el mismo de uno total, sobre todo para turismo internacional, igual para localmente, pues sí, pero para turismo internacional yo creo que es bastante diferente. Sí, definitivamente, precisamente como ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sabíamos que en México teníamos esta coincidencia, dos eclipses, anular, total, en muy poco tiempo. Pues empezamos a preparar todo casi 3 años antes del total, por ahí del 2021 empezamos los preparativos. Mm. Fue Y bueno, curioso, preséntate antes de nada que sigamos, preséntate. claro. eh, Sí. Bueno, soy Fernando Ávila, soy el responsable de la Oficina de la Ley del Cielo en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también he sido parte de Dark Sky International. Cuando me incorporé todavía era International Dark Sky Association. Eso ya te dice que son varios años que he colaborado con ellos. Y bueno, aunque nos conocimos en La Palma en persona, pues ya había un trasfondo detrás, precisamente a través de Dark Sky International, donde ya nos reconocíamos por nombre, aunque creo que en persona la primera vez pasamos de largo porque todavía no nos identificábamos. Pero bueno, ya hay una historia detrás de colaboración en varios temas. Sí, sí, además es curioso, ¿no? Yo creo que a la gente que hacemos el tema de contaminación lumínica, el otro tema de eclipses está muy relacionado en el sentido de que es al final astronomía para la sociedad, ¿no? Y ya te digo que aunque sean temas en principio totalmente separados, yo creo que eso de que es astronomía para la sociedad sí que une mucho los dos temas. No, y hay otra coincidencia, sobre todo con el eclipse total. Es un recordatorio de esta dualidad de la luz y la oscuridad, de que cómo de repente la gente voltea en la totalidad y vuelve a ver las estrellas, ¿no? Un recordatorio que de repente durante la noche a veces puedes ver menos porque está el alumbrado público y las luces de las casas y los negocios, y de repente el día volver a ver las estrellas es un recordatorio de que ahí están. Mm. Sí. Una cosa que te quería preguntar, en México yo lo tenéis también porque es un territorio bastante grande, la suerte de tener eclipses no cada tanto tiempo como en otros sitios, porque simplemente por el tamaño del país, ¿no? Y además hay una tradición histórica en Sí, México. sí, pues las culturas mesoamericanas tienen una tradición muy rica en astronomía, la predicción pues, de eclipses, de ocultaciones, por ejemplo, de Venus, de Marte, pues está registrada, ¿no? En todos nuestros sitios históricos, en todos los sitios arqueológicos. En el caso de México, regresando, ¿no? Tuvimos esta ocasión dos eclipses, pero además fueron parciales en el resto del país. Tuvimos las dos franjas Mm. de totalidad y de anularidad, pero para el resto de México fue eclipse parcial. Entonces, pues teníamos ahora sí que cubrir todo el territorio mexicano eh, dando la información. Sí hemos tenido eclipses parciales en otras ocasiones, pero solo son en partes del país, generalmente no alcanzan a cubrir todo el territorio.
Y bueno, ya teníamos un antecedente en julio de 1991, que tuvimos un eclipse total también, que cruzó precisamente la franja más poblada del país, sobre todo Ciudad de México. Y bueno, era también un referente que teníamos. Muchas cosas que pasaron en este eclipse total de 1991, pues había cosas que queríamos mejorar, que queríamos, y otras que queríamos evitar. Entonces era básicamente algo que teníamos siempre detrás de nosotros, ¿no? Este referente de lo que fue el eclipse del 91 y pues obviamente aprender de ello. Sí, yo recuerdo preparando el eclipse del 2005, el anular que pasó por Madrid, leí muchas cosas del eclipse de 91 en México. Por ejemplo, pues que hubo, yo creo que el tema de las gafas de eclipse no estaba tan reglado, y encontré Ujú. mucha información que ahora consideraríamos, vamos, dantesco, ¿no? O sea, por ejemplo, pues gente recomendando pues hacer cosas así o, o negativos velados, o esas cosas. No sé si tú recuerdas o me puedes comentar algo de la experiencia en cuanto a protección del año 91. Sí, bueno, hay que recordar también que en el 91, pues Internet obviamente no estaba a los niveles de hoy ni las redes sociales. Toda la información venía pues básicamente de dos, tres televisoras de alcance nacional, diarios, periódicos, y más allá de eso, pues era, ahora sí, ¿no? Que el rumor de boca en boca. Y sabemos que eso se presta mucho a errores de comunicación, a que haya, pues eso, ¿no? O sea, malentendidos. Eh, y bueno, eso representa las primeras elecciones. Aunque ya se sabía que iba a haber un eclipse, la realidad es que hubo poca preparación antes. El Instituto de Astronomía de la UNAM hizo un esfuerzo acercándose al gobierno, tratando de precisamente tener una campaña. Bueno, yo todavía estaba en preparatoria, no me tocó estar completamente involucrado. Sin embargo, precisamente revisando la parte histórica y sobre todo ahora que empezamos las preparaciones, pues teníamos esta historia detrás, ¿no? De que sí había habido un intento de la academia, de los institutos de astronomía, de buscar un acercamiento con gobierno para hacer campañas de información. Y sí, como siempre sucede, lamentablemente todavía en estos días, pues estos consejos, que si bien pueden ser bien intencionados, no tienen información completa. O sea, como dices, que si se pueden usar los negativos o las placas radiográficas, las caretas de soldador o incluso reflejo en una cubeta con agua. O sea, fueron cosas que pues, se iban pasando de voz en voz, de persona en persona, y obviamente la comunidad científica astronómica estaba con los pelos de punta. Y ese era precisamente nuestro reto, ¿no? ¿Cómo evitar esta desinformación? Sí. ¿Tenéis registros de entonces o de estos dos últimos eclipses de gente de daños oculares? O sea, ¿tenéis constancia más o menos de qué cantidad o... Fíjate, la verdad no hubo, que yo recuerde, incidentes registrados. Creo que tuvimos bastante éxito en ese sentido, en esta campaña de información de cómo observar de manera segura. Y bueno, precisamente el trabajo lo empezamos años antes. Eh, la historia es que a principios del 2021, si recuerdo bien, en una de estas reuniones con la AAS, la Astronomical Society, que se suelen tener constantemente, pues de repente nos preguntan, oye, bueno, ¿qué van a hacer ustedes en México al respecto? Y de ahí, dos investigadoras que estaban en ese entonces participando en la reunión dijeron, pues bueno, es un buen momento, tenemos bastante tiempo de empezar a formar un grupo de trabajo. Y así fue como nace el Comité Nacional de Eclipses. Las dos investigadoras eran parte del Instituto de Astronomía de la UNAM, que es el mayor instituto en México. Tiene dos sedes, una en Ciudad de México y otra en Ensenada, donde está el Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, a través de estas dos personas se empezó a hacer esta red de contactos, ¿no? Hay varias personalidades en nuestro país que tienen mucho trabajo en divulgación, que hacen diferentes tipos de actividades y sobre todo sabíamos que era importante integrar la comunidad de divulgación, ¿no? De aficionados de astronomía.
Por ejemplo, para el caso del eclipse anular, que pasa por la península de Yucatán, pues sabemos que en el estado de Quintana Roo hay una red de planetarios que iban a ser obviamente un polo natural para atraer al público. Y algo sucedía también con el eclipse total de sol. Iba a pasar por Mazatlán, donde hay un acuario y es un centro de divulgación, pero también por Torreón, donde hay un planetario y observatorio solar. Entonces fue contactar a las personas encargadas de estos sitios, unos son privados, otros dependen del gobierno, y empezamos ya a hacer estos grupos de trabajo, y que yo creo que fue de lo más importante que tuvimos. Es un trabajo muy extenso, ya teníamos el antecedente del eclipse total del 91, y pues bueno, era dedicarse a diferentes tareas. Obviamente la educación es muy importante, los temas de seguridad, pero también la logística de la observación, la divulgación y sobre todo cómo cubres un país tan grande y diverso como México. Porque otro trabajo que se hizo también fue la traducción de este material informativo a las diferentes lenguas originarias del país, para cubrir estas poblaciones que pues, no tienen acceso a los medios en español, por ejemplo. Entonces fue un gran trabajo, fue un comité bastante extenso, gente que estuvo participando por un tiempo, gente que se dedicó nada más a una parte de uno de los eclipses, por ejemplo. Y bueno, yo creo que ese fue el mayor trabajo que hicimos, ¿no? Y precisamente a veces no sé si es bueno o es malo, el gobierno se involucró muy tarde. Aunque nosotros empezamos las labores 3 años antes, la realidad es que hubo poca, el gobierno se involucró muy poco, sobre todo el gobierno federal. Sí hubo parte del gobierno estatal, por ejemplo, en la parte del eclipse anular o en el eclipse total, pero ya para la parte de la parcialidad en todo el país y sobre todo algo que nos preocupaba, ¿no? Eran las aglomeraciones de personas, turistas, visitantes que iban a las franjas. Ahí el gobierno federal entró, pues ya digamos, faltando 2 semanas para cada uno de los eclipses. Por eso digo, a veces no sé si es bueno o es malo, en el sentido que fue bueno porque nos permitió trabajar con mucha independencia, de poder hacer estas redes de colaboración. Y pues bueno, sabemos que a veces cuando se involucra el gobierno, los trámites burocráticos, los comités se vuelven demasiado complicados, más de lo que deberían. Sí. Em, Háblame del tema de las aglomeraciones, que es un tema que a mí particularmente me preocupa mucho, en el sentido de que ahora mismo, por ejemplo, en España se están planeando unos cuantos lugares y no, yo no sé exactamente, por ejemplo, cuánta gente de México DF se desplazó a la zona de la centralidad, que claro, pues eso es una cantidad de gente enorme, no tenemos aquí algo comparable, pero bueno, claro, cuando no sucede en estas ciudades grandes, es una oportunidad turística para las zonas donde pasa el eclipse, pero por el otro lado es un reto acoger a los turistas y a la gente que pueda venir de la ciudad, ¿no? Entonces es una cosa que ya te digo, yo no tengo claro exactamente cómo va a ser esto en España. Yo estoy un poco preocupado porque, bueno, pues nosotros no hemos tenido un eclipse total desde 1905. Y pues el anular que tuvimos nosotros, por ejemplo, en Madrid, tuvimos problemas de aforos. Fue un poco peligroso. Sí, obviamente es muy atractivo ciertos sitios, ¿no? Para observar ese tipo de fenómenos. Y bueno, a diferencia del eclipse del 91, donde incluso la recomendación en las televisoras era no salgas, obsérvalo a través de nuestra transmisión. Pues sabíamos que hoy en día la gente iba a querer salir, sobre todo porque precisamente a través de compras en internet es más fácil que puedas conseguir un filtro solar. En el 91 conseguirlo, pues solo en ciertos lugares especializados, no cualquiera iba a tener acceso a ellos, pero hoy en día entras a páginas en internet y compras un paquete de 100 filtros sin problemas. Entonces sabíamos que la tentación de que la gente lo observara iba a ser mucho. Entonces una de las ideas que tuvimos, y yo creo que fue uno de nuestros mayores éxitos, fue que ideamos un programa de capacitación de observadores. Aquí nos apoyamos con las escuelas, sobre todo con nivel básico, primaria, secundaria, y se realizó un taller de capacitación a nivel nacional para los docentes, de tal manera que los profesores, las profesoras tuvieran los conocimientos
para que ellos localmente pudieran dirigir grupos de observación. Ahora, coincidió que el primer eclipse cayó en fin de semana, un día de asueto, y el segundo eclipse, el total, cayó justo después de nuestras vacaciones de Semana Santa. Pero se decidió que iba a ser día libre, a final de cuentas, en ese sentido. Pero eso nos permitió entonces tener muchísimas sedes y de esta manera distribuir los visitantes. Por ejemplo, en el caso de Torreón, que sabíamos que iba a traer muchísima gente, porque iba a estar la totalidad ahí, a una distancia relativamente cerca de donde iba a ser la duración máxima del eclipse, pero pues tienes toda la logística de una ciudad grande. Y bueno, lo que hicimos ahí era tener tres, cuatro sedes oficiales, una del planetario, otra en dos puntos turísticos y un tercer parque. Y a través de este programa de docentes poder hacer estos grupos. Lo otro que hicimos, ya con las capacitaciones, fue realizar estos tendederos, así como se literalmente. Conseguimos muchos filtros por donación, comprados con recursos de la UNAM o del gobierno. Y en los parques era colgar de los árboles muchos filtros, obviamente amarrados, con las instrucciones de que la gente podía agarrarlos, observar y lo dejabas ahí inmediatamente para que la siguiente persona. Entonces fue un trabajo de distribuir la población y de distribuir los recursos. Sabíamos que, por ejemplo, en el planetario, que está dentro de un parque urbano, la aglomeración iba a ser tremenda y efectivamente tuvimos 50.000 personas en ese sitio, pero hubo un trabajo de logística con el gobierno en cerrar las calles alrededor desde muy temprano, solo redirigir ciertas rutas para el acceso. Fue todo un trabajo detrás, pero yo creo que nuestro mayor éxito fue precisamente tener estos puntos de observación con una gran cantidad de personas ya capacitadas para que pudieran hacer la observación. Y como para el resto del país seguía siendo un eclipse parcial, pues por eso la capacitación se hizo a nivel nacional. Hubo talleres donde se les explicaba qué eran los eclipses, cómo se daban los eclipses, cuáles son los verdaderos riesgos de observar, no el eclipse, el sol, que ese es el riesgo que se tiene todos los días. Nada más que el eclipse es mayor la tentación de voltear a observarlo. Y ya precisamente, bueno, si lo vas a observar, ¿cuáles son los métodos? Tanto de observación directa y sobre todo los de observación indirecta, que esos también son muy útiles, por ejemplo, cuando tienes un grupo grande de personas. Ujú, Entonces fue diseñar toda esta estrategia, ¿no? De cuáles son los métodos que vamos a estar recomendando y pues tener ahora sí que un ejército de personas capacitadas para dirigir grupos más pequeños. ujú. Y así escuelas Em, también fueron puntos de observación, escuelas, parques, y bueno, eso funcionó muy bien. no sé, el tema de coches o alojamientos, cómo de complicado fue. Bueno, obviamente, como mencionaba, sabíamos que iba a haber ciertos puntos de mayor afluencia. Ahí fue un trabajo con las autoridades locales, ya no fue tanto gobierno estatal o federal, ¿no? O sea, fue las autoridades locales, como si fuera un concierto masivo, a fin de cuentas, ¿no? Son los mismos protocolos de tránsito, de dirigir, de tener servicios de seguridad, ambulancias también disponibles, porque, bueno, siempre puede haber un incidente. Eh, Pero sí, fue un trabajo. Y había otra parte que mencionaste, recuérdame, por favor. Bueno, pues el coche y el tema del alojamiento, ¿no? Bueno, ese fue un problema, el alojamiento y el transporte. Lamentablemente, algo que estuvimos observando, faltando 3 semanas para los eventos. Mucha gente hizo sus reservaciones de vuelos, de autobús, de hoteles, de Airbnb, pues ahora sí que con meses de anticipación. Y lamentablemente, sobre todo en aerolíneas y las plataformas de Airbnb y similares, algo que vimos fue que faltando 2 semanas aproximadamente del evento, empezó a haber muchas cancelaciones. En las plataformas de Airbnb, lamentablemente vimos que personas que habían hecho su reserva con 6 meses de anticipación, por ejemplo, 2 semanas antes se las cancelaban y media hora después volvías a haber ofertado el mismo lugar, pero ahora el triple de precio. Y eso fue muy lamentable. Lo mismo con las aerolíneas que sobrevendieron los espacios
Y sí supimos de bastantes casos de personas que les cancelaron el vuelo faltando igual, una semana, 2 semanas antes. Precisamente un compañero de nuestro comité nacional que se iba a desplazar a la franja en la totalidad tuvo que cancelar su participación porque le cancelaron el vuelo faltando un par de días. Ya. Entonces sí hubo un problema donde ahí sí el gobierno debió involucrarse más para proteger a los visitantes, a los consumidores, a fin de cuentas. Ujú. Porque si esta falta de regulación vimos que la avaricia, pues lamentablemente ganó. Sí, y o sea, ¿había suficiente oferta hotelera para toda la gente que iba? ¿Qué se hizo con toda esa gente? No sé, en España, por ejemplo, ya está todo vendido prácticamente, excepto una pequeña parte que han reservado algunos de los hoteleros, precisamente para evitar especulación por parte de algunas agencias y pues se van a esperar bueno, a que quede menos, no sé exactamente cuánto, para básicamente para venderlo ellos al precio que ellos consideren y Sí. no pues que se lo vendan, lo vendan a 60 euros y Mira, luego otro lo revenda a 400, ¿no? sí, mira, la realidad es que nunca va a haber hospedaje que alcance. O sea, la verdad es que el interés que llama para que la gente visite es muy, muy grande. Y sobre todo ahora que es un poco más sencillo, ¿no? Viajar al otro lado del mundo no es como hace 30 años. Incluso es caro todavía, pero no es como lo era hace 30 años. Pues no hay alojamiento que alcance. Y al menos en México lo que vimos es que sí hubo muchas plataformas de Airbnb de último momento, ¿no? O sea, personas que tenían en su propia casa un cuarto disponible, pero bueno, también la cultura mexicana, la cultura latina se presta a que yo tengo un amigo de un vecino, de un primo que vive allá, él te va a alojar. Entonces Sí. fueron también estas redes personales que todo el mundo encontró sitio. O sea, de alguna manera en el sillón, en un tendido en el piso, pero bueno, más allá de la parte comercial, Ujú, algo que vimos fue esta colaboración, ¿no? De atender visitantes, conocidos, familiares. ujú. Y yo no lo sé, no sé el caso de México, por el tema de seguridad, igual no se presta tanto, pero por ejemplo nosotros cuando fuimos en 2017 a Estados Unidos dormimos en el coche. Ujú. Eh, claro, igual eso en México no lo haría. Eh, no No, sé fíjate, si hubo cosas así en este eclipse. no hubo ningún incidente. La realidad es que yo creo que hasta las personas que andan en malos pasos se tomaron su momento para disfrutarlo. Mm, Entonces, por ejemplo, ¿no? Regresando a la zona de la totalidad, Torreón estaba muy cerca del punto de la mayor duración, pero sí hubo mucha gente que también por el horario se prestó. Gente que durmió en Torreón y temprano ujú, salió a un sitio más retirado, ahora sí que completamente solo para observar el eclipse, hacer sus fotografías, sus composiciones paisajísticas, y terminado el eclipse se regresaban a la ciudad. O sea, la mayoría de las personas se quedaron en ciudades para observarlo. ujú, Ahí en ciertos puntos sí hubo apoyo del gobierno para dirigir el tránsito, que igual fue algo que se vio en Estados Unidos, porque termina el eclipse y todo el mundo se va a la carretera de regreso. Igual no hubo muchos incidentes reportados de problemas de tráfico o accidentes. La realidad es que la gente apoyó, la misma gente apoyó a que todo ujú, fluyera. ujú. Otro tema que a mí me causa cierta angustia, igual no es lo mismo ir de visita, ¿no? que recibir toda la gente. ¿Hubo problemas de abastecimiento de comida, agua o algo así? ¿O o No, no no, hubo problema? no, así el mayor problema que tuvimos fue esta sobreoferta de hospedaje y transporte Ujú, y que semanas antes empezaron a cancelar para volverlo a ofertar a un precio mucho, mucho mayor. ujú, Pero todo lo demás, pues hubo tiempo de prepararse. En ese sentido, regreso. No hablo personalmente porque yo estuve en Torreón, estuve muy involucrado en lo que sucedió ahí. Para hacer la transmisión estuve ahí. Y el director del planetario es muy buen amigo mío. Entonces estuvimos en contacto constantemente. Eduardo Hernández, el director del planetario entonces, él empezó a trabajar 2 años antes con el municipio. Él desde 2 años antes empezó a trabajar y decirles,
va a venir una gran cantidad de personas sobre el eclipse, tenemos que estar listos. Y se realizó un grupo, ahora sí que una comisión local en Torreón, para ver todos estos detalles, ¿no? Incluso Ubers, alimentos, como mencionas, no hubo ninguna escasez. O sea, al contrario, la Cámara Empresarial lo vio como una excelente oportunidad, ¿no? Ujú. Y se preparó adecuadamente, pero no fue algo improvisado, o sea, fue un trabajo de 2 años para el Claro, caso claro. en totalidad. En ese Ujú, sentido, pues ya tenían sus previsiones de, pues bueno, cuánta capacidad tenemos en la ciudad, en habitaciones de hotel, en Airbnb, cuántas personas esperamos recibir, y en base a ello, pues la ciudad se preparó. Y sí, o ujú, sea, tú veías a las personas muy entusiasmadas, te subías, como te digo, ¿no? Al Uber, al Didi, cualquier plataforma, y los conductores también emocionados, contentos. Y sí te ujú, decían que acabo de pasear a un francés o vinieron unos suizos, o sea, ellos mismos estaban contentos de mostrar su ser. Entonces, funcionó muy bien, te digo, o sea, la mayor dificultad que tuvimos fue el poco apoyo del gobierno federal. Nos hubiera gustado que se involucraran más, sobre todo para apoyar las campañas de educación y distribución de filtros solares. Eso hubiera estado genial. Pero aún así, para mí el éxito fue estas redes de capacitación, porque pudimos distribuir a los visitantes, a los espectadores y evitar que se concentraran en un solo punto. Poderles garantizar que lo vas a ver igual de bien en el planetario que en este parque. ujú, No va a haber diferencia. Tú lo vas a disfrutar igual, vas a tener el material disponible, va a haber una persona que te va a explicar. No hay ninguna diferencia. ujú. Y eso ayudó a Eh, que evitáramos esto, ¿no? bueno, te quería preguntar también por tu experiencia, porque tuvisteis el del año 91, pero no sé si lo pudiste ver, aquel. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Si habías visto alguno más antes. Fíjate, ya tenía el del 91. Yo estaba viviendo en ese entonces, porque eran vacaciones, en el extremo norte de México, en la frontera. Entonces para mí fue parcial, pero muy poquito. Tuve otra experiencia estando en preparatoria en el 94, un eclipse anular, donde fue, digamos, mi inicio en la carrera de divulgación, porque convencí a compañeros y maestros de que nos dieran la hora libre de la clase para observar el eclipse anular por proyección. Ya después, más adelante, me tocó también organizar observaciones de eclipses parciales y anulares, pero total, nunca había coincidido hasta ahora. Entonces ya estaba, ya sabía, pues digamos, ¿no? Los protocolos de capacitación, de educación, de guiar observaciones, pero yo personalmente no había tenido la oportunidad de estar en un total hasta ahora. Y definitivamente las palabras nunca van a alcanzar. Sí, es lo que... Y aún así tuvisteis un poco de nubes, ¿no? Creo. Sí, Hubo nubes altas, o sea que no se pudo ver no, bien el bueno, eclipse, pero tuvisteis fue, ahí un fue poco muy de... estresante, fue muy estresante. Yo llegué a la ciudad de Torreón casi 6 días antes para empezar a hacer las pruebas de equipo. Yo iba a estar guiando la transmisión y narrándolo por internet. Cuando la mayoría de mi equipo del Comité Nacional ya había terminado sus labores de capacitación, de educación, de todo, pues para mí empezaba ese día. Y fue llegar y ya estaba todo el equipo y estaba nublado, nublado, nublado. Y bueno, Torreón está en la parte del desierto, en una parte de un desierto mexicano que es muy, muy seco y sobre todo esa temporada del año. Y era así como que, o sea, lo hemos vendido como el que tiene las mejores probabilidades de cielo despejado y nada. Y bueno, pero eran la mayor parte del tiempo nubes delgadas, altas. Y pues bueno, ¿no? Uno se prepara, se informa y hay un detalle muy interesante, hay un fenómeno en los eclipses totales que como va transitando la sombra, la totalidad, este cambio de temperatura va creando una corriente de choque. Y yo contaba que precisamente esta corriente de choque que va delante del eclipse fuera abriendo camino en las nubes. Y efectivamente eso sucedió. O sea, en la mañana estaba este velado de nubes y conforme empieza la parcialidad, de repente perdíamos la imagen
por las nubes, pero faltando, no sé, o sea, minutos para la totalidad, se empieza a abrir. Y efectivamente sí se pudo ver la totalidad en ese pedazo despejado, aunque el resto veías todavía las nubes. No se pudo ver toda la corona porque seguía estando, pero despejó justo en la zona de la totalidad. Y pues se pudo apreciar perfectamente, ¿no? Se pudo ver muy, muy bien. Una cosa que pude yo hacer fotografiar en el eclipse de 2010 en Isla de Pascua fue las bandas de sombra en las nubes. O sea, Ujú. las nubes nos hicieron como de pantalla. No sé si alguien pudo hacer esto, ya es curiosidad. No sé si lo has visto, porque allí habríais tenido esa oportunidad, ¿no? De pillar ese tipo de efecto. Fíjate, Gracias no a las recuerdo. nubes, no habría sido mejor verlo en el suelo, ¿no? Pero. No, fíjate, pero lo que sí llamó la atención es que en el momento de la totalidad, cuando tienes este anillo con las perlas de Bailey, se veían un color muy, muy rojizo, mucho más rojizo de Ajá. lo normal. Eso sí fue algo que destacó en este eclipse. Y supe de alguien que traía un SQM, un Sky Quality Meter, para medir el brillo del cielo de esta noche momentánea, ¿no? Puedo medir el Ujú. brillo durante la totalidad. Pero fue muy curioso. Y lo irónico es que al día siguiente del eclipse, el cielo estaba completamente despejado. Pero Sí, bueno, al menos la totalidad se pudo apreciar. Y sí, pasando la totalidad, nuevamente regresaron las nubes. Aún así, mucha gente alcanzó a tomar una gran cantidad de fotos. Sé que el clima no cooperó en esa ocasión porque incluso hasta en Texas, en otros estados, no sí, sí, pudieron sí, observar sí, prácticamente nada. Pero al menos sí, nosotros, la parte más importante, sí se abrió el cielo lo suficiente. sí. Y una vez terminado el eclipse, fíjate que también, siguiendo con estas preguntas de logística, igual, la gente poco a poco empezó a irse. Tampoco fue un éxodo instantáneo masivo. Muchas personas se quedaron a seguir disfrutando el día, pero poco a poco no hubo problemas de Ujú. tránsito o de embotellamientos. Fantástico. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna cosa así rápida, rápida que quieras comentar que no te haya preguntado. Pues mira, yo creo que la mejor estrategia es esta, ¿no? Busquen hacer una red de capacitación para que puedan distribuir los puntos de observación. Hacer énfasis en los métodos seguros, tanto directos con filtros como indirectos de proyección. Y bueno, todo va a salir bien, de una manera u otra siempre sale bien. Y sí, o sea, estas redes de capacitación fueron fenomenales para que ahora sí nadie se quedara sin observarlo, nadie se quedara sin disfrutar. Mm. Bueno, muchas gracias. ¿Estás pensando en venir a España? ¿Te lo has planteado? ¿Este o el siguiente? Pues sí, lo hemos planteado. Precisamente este grupo que teníamos, el Comité Nacional de Eclipses, seguimos en contacto. Y sí, varios estamos así como que vamos, no vamos, pero bueno, ya también las labores aquí a veces no permiten poderse escapar tan fácilmente. Ujú. Bueno, esperemos sí que si podéis, tengáis suerte, y porque eso significará que también lo tendremos nosotros. Y bueno, Esperemos que sí. un placer y despedimos la grabación. Hasta Muy bien, luego. hasta luego, que se me